La Filocalia, Padres del Desierto. Niceas Stezatos. La continencia, el ayuno y los combates espirituales detienen las solicitaciones y los impulsos de la carne. La lectura de las Santas Escrituras refresca el enardecimiento del alma y los tumores del corazón. La oración inextinguible los humilla y la compunción, como un aceite, los alegra. Nada vuelve al hombre tan familiar a Dios como la plegaria pura e inmaterial que une con él al que ora sin distracción en el espíritu y cuya alma ha sido lavada por las lágrimas, endulzada por la alegría de la compunción e iluminada por la luz del espíritu. La cantidad es excelente en la salmodia cuando es acompañada por la perseverancia y la atención, pero es la calidad la que vivifica el alma y conduce al fruto. La calidad de la salmodia y de la oración consisten en orar con el espíritu en el intelecto. Ora en su intelecto aquel que, orando y salmodiando, considera el sentido encerrado en la Santa Escritura. Tales pensamientos divinos constituyen en su corazón otros tantos escalones espirituales. El alma es transportada en el aire luminoso, totalmente iluminada, purificada incluso, y se eleva hasta el cielo y ve la belleza de los bienes preparados a los santos. Consumida por el deseo, derrama por los ojos el fruto de la luz, desparramando un raudal de lágrimas bajo la moción, energía iluminadora del espíritu. La gustación de esos bienes es tan dulce que se llega, en esos momentos, a olvidar el alimento del cuerpo. Tal es el fruto de la oración, aquel que procede de la calidad de la salmodia en el alma que ora. Allí donde vosotros veis el fruto del Espíritu, se encuentra también la calidad de la oración. Y allí donde hay calidad, la cantidad de la salmodia también es excelente. Si no veis el fruto, es porque la calidad es árida, y si es así, la cantidad no sirve para nada. Resulta absolutamente sin provecho para la gran mayoría. Tened cuidado del engaño cuando oráis o cantáis salmos al Señor. Los demonios sorprenden los sentidos del alma y nos hacen traicioneramente decir una cosa por otra, cambiando por blasfemias los versículos de los salmos y haciéndonos proferir impiedades. O bien, cuando entonamos el salmo, nos hacen llegar rápidamente al final, borrando de nuestro espíritu la parte del medio, o nos hacen dar vueltas en redondo sobre el mismo versículo sin dejarnos encontrar la continuación del salmo. O cuando hemos llegado justo al medio, bruscamente nos retiran el recuerdo de todos los versículos que siguen, de modo que olvidamos el versículo que teníamos sobre los labios y no podemos reencontrarlo ni volverlo a atrapar. Actúan de ese modo para debilitarnos y disgustarnos, y también para arruinar los frutos de la oración, volviéndonos sensibles a su extensión. Pero resistid valientemente y ligaos cada vez más a vuestro salmo para, en la contemplación, recoger en los versículos los frutos de la oración y enriqueceros con la iluminación del Espíritu Santo reservada a las almas que oran. ¿Os ocurre alguna cosa semejante mientras salmodiáis con inteligencia? No permitáis que la negligencia os debilite. No prefiráis la comida del cuerpo a los esfuerzos del alma, dejándoos pensar en la longitud de la hora canónica. Pero deteneos en un lugar mismo en que vuestro espíritu se ha dejado cautivar,
y si estáis al final del salmo, retomad valientemente el comienzo. Retomad la ruta del salmo a partir del comienzo. Vuestro espíritu deberá apoyarse en la distracción muchas veces en el curso de la misma hora. Si os comportáis así, los demonios no soportarán la paciencia de vuestra perseverancia ni el vigor de vuestra resolución y se retirarán cubiertos de vergüenza. La oración inextinguible es, tenedlo seguro, aquella que no cesa en el alma ni de noche ni de día. Ni los brazos extendidos, ni la actitud del cuerpo, ni los sonidos de la lengua la muestran a las miradas. Sin embargo, aquellos que comprenden saben que la obra del intelecto reside en el ejercicio mental del recuerdo de Dios, en una disposición de perseverante compunción. Debemos dedicarnos sin cesar a la oración, manteniendo nuestros pensamientos reunidos bajo la conducción del intelecto en una gran paz y modestia, ocupados en investigar las profundidades de Dios y en buscar la gustación de la honda, suave entre todas, de la contemplación. Aquel en el que todas las facultades del alma están consagradas por la ciencia, ese ha realizado la oración constante. No hay lugar ni tiempo determinado para celebrar el misterio de la oración. Si fijáis horas, momentos, lugares para la oración, el tiempo que reste estará perdido en las ocupaciones de la vanidad. La verdadera oración es la inquebrantable fijación del espíritu en Dios. Su obra es volcar el alma, la inteligencia discursiva, hacia las cosas divinas. Su fin es hacer que la inteligencia se adhiera a Dios y no haga con él más que un solo espíritu, según la definición del apóstol. Fin de Niceas Estezatos. El pseudo Simeón, el nuevo teólogo. Método para la santa oración y atención. Existen 3 formas de oración y de atención. Ellas elevan el alma o la hacen descender, según el uso que de ella se haga, en el tiempo requerido, a destiempo y a contrasentido. La sobriedad y la oración están unidas como el alma y el cuerpo. Uno no subsiste sin el otro. Ellas se combinan de una doble manera. En primer lugar, la sobriedad resiste al pecado a la manera de un explorador o una vanguardia. Luego viene la oración, que extermina y destruye implacablemente los malos pensamientos atrapados por la vigilancia, pues la atención no sería capaz de todo por sí sola. Ellas son la puerta de la vida y de la muerte. Purifiquemos, pues, la oración y por la sobriedad nos mejoraremos. Disminuyéndonos y marchándonos con nuestra negligencia, no valdremos nada. La atención y la oración, lo hemos dicho, son de 3 clases. Es necesario entonces exponer las propiedades de cada una. Así, aquel que quiere obtener la vida y se lanza a la acción podrá elegir con toda seguridad el mejor entre esos 3 estados bien definidos, sin riesgo de ser privado de la mejor parte, por haber elegido la menos buena. He aquí las características de la primera oración. Es la de aquel que se entrega a la oración y eleva al cielo sus manos y sus ojos, al mismo tiempo que su espíritu se forma conceptos
acerca de lo divino, imaginando las bellezas celestiales, la jerarquía de los ángeles y la morada de los justos. Es la de aquel que, mientras su corazón se inflama y se eleva, toma este fenómeno como un consuelo divino, no deseando otra ocupación. Tales son los signos de su ilusión, pues el bien que no está bien hecho no es un bien. Si además este hombre lleva una vida solitaria y enteramente cerrada, necesariamente perderá la cabeza. Suponiendo que evite esa suerte, sin embargo, le será imposible llegar a la posesión de las virtudes y de la apatía. Es esta clase de atención la que ha desviado a aquellos que sensiblemente perciben luces, aspiran perfumes, escuchan voces y captan otros tantos fenómenos del mismo orden. Algunos se han convertido en verdaderos posesos del demonio y vagabundean de lugar en lugar, de condado en condado. Otros, por no haber reconocido a aquel que se disfraza de ángel de luz, se han dejado sorprender, se han extraviado y han llegado a ser incorregibles, cerrados a toda reconvención. Algunos otros se han dado muerte, impulsados hasta este extremo por el seductor. Algunos arrojándose desde las alturas, otros recurriendo a la cuerda. ¿Quién podría agotar todos los recursos de la imaginación diabólica? De lo que acabo de decir, el hombre lúcido advertirá el beneficio de la primera atención. Considero que algunos han escapado a tales accidentes gracias a la vida en comunidad, pues es a los anacoretas a quienes sucede lo anteriormente dicho. Lo que es seguro es que no harán el más mínimo progreso en toda su vida. He aquí ahora la segunda oración. El espíritu se retira de los objetos sensibles, se cuida de las sensaciones exteriores, impide a sus pensamientos caminar vanamente entre las cosas de este mundo a medida que escruta sus pensamientos y aplica su atención a las ocasiones que su boca dirige a Dios. Cuanto más tiran de él los pensamientos prisioneros, cuanto más es sometido por la pasión, tanta mayor violencia se hace para retornar a sí mismo. Aquel que combate de este modo no conocerá jamás la paz ni ceñirá la corona de los vencedores. Se diría que es un hombre que combate durante la noche, que distingue las voces de sus enemigos y recibe sus golpes, pero al que le es imposible distinguir la identidad de estos enemigos, de dónde salen, y la naturaleza y los motivos del combate, pues toda su desdicha proviene de las tinieblas de su espíritu. El que se bate de tal modo será poco a poco aplastado por los invasores espirituales. Habrá soportado la pena y no tendrá la ventaja de la recompensa. Se dejará atrapar en los pliegues de la vanagloria al amparo de una pretendida atención, se convertirá en esclavo y en juguete, y acaso suceda que se ponga a reprochar a los demás con superioridad no parecerse a él, instaurándose como pastor de rebaño, tal como un ciego que pretende guiar a otros ciegos. Esos son los caracteres de la segunda oración. Dan al espíritu celoso una idea de sus inconvenientes. Esto no impide que la segunda oración sea mejor que la primera, de la misma forma que una noche de luna llena es mejor que una oscura y sin estrellas. Abordaremos la tercera oración, extraña, dificultosa de ser explicada y más que difícil de aprehender por algunos que la ignoran. Son muy raros los que la hallaron. En mi opinión, ese gran bien se ha ubicado detrás de la obediencia, ya que la obediencia, arrancando a su amante de este siglo perverso,
desprendiéndolo de las preocupaciones y las ataduras sensibles, lo dispone y decide para alcanzar su fin a condición de que encuentre un guía seguro, pues ¿qué objeto efímero podría arrastrar el espíritu al que la obediencia hace morir a toda complacencia mundana y corporal? ¿Qué tipo de preocupación podría arrebatar a aquel que ha entregado a su Padre espiritual todo el cuidado de su alma y de su cuerpo? ¿Que no vive ya para él y sólo desea el día o juicio del hombre? Gracias a ello se quiebran los lazos invisibles de los poderes de revuelta que arrastran al espíritu en 1000 círculos de pensamientos. El espíritu, liberado, puede guerrear con eficacia, dispersar los pensamientos del enemigo y expulsarlos hábilmente mientras hace subir la oración desde su corazón purificado. Aquellos que no comienzan de este modo se hacen aplastar sin beneficio. El principio de la tercera oración no es mirar hacia lo alto extendiendo las manos, reuniendo los pensamientos y demandando la ayuda del cielo. Estos son, lo he dicho, los caracteres de la primera ilusión. La tercera oración no comienza como la segunda, fijando la atención del espíritu sobre los sentidos exteriores, sin distinguir a los enemigos del interior, ya que esta es, lo hemos visto, la mejor manera de recibir los golpes sin poder devolverlos, de estar herido sin darse cuenta, de ser llevado en cautiverio sin resistencia. En cuanto a ti, si quieres emprender esta obra generadora de luz y delicias, coloca sus bases con resolución. Después de la rigurosa obediencia descrita más arriba, te será necesario además hacerlo todo con conciencia, pues fuera de la obediencia no existe conciencia pura. Tú conservarás tu conciencia, en primer lugar, en relación a Dios, luego en relación a tu Padre espiritual y, por último, en relación a los hombres y las cosas. En relación a Dios, no haciendo nada que sea contrario a su servicio. Hacia tu Padre, haciendo todo lo que te dice según su misma intención, sin quitar ni agregar nada. Hacia los hombres, no haciendo a otro lo que no quieres para ti mismo. En las cosas materiales, te cuidarás del abuso en todo, alimento, bebida, vestido, y lo harás todo bajo la mirada de Dios, al abrigo de todo reproche de tu conciencia. Ahora hemos delimitado y franqueado el camino de la verdadera atención. Digamos algunas palabras claras y breves sobre sus propiedades. La atención y la oración infalibles consisten en esto. El espíritu, durante la oración, cuida el corazón permanentemente y desde el fondo de ese abismo lanza sus demandas al Señor. Entonces el espíritu, habiendo gustado que el Señor es bueno, no es expulsado ya de la morada del corazón y repite las palabras del apóstol: «Bueno es, estamos aquí». Mateo 17:4. Inspeccionando siempre esos lugares, persigue con grandes golpes los conceptos que allí siembra el enemigo. Sin duda los ignorantes encuentran esta conducta austera y árida. En verdad, el ejercicio es trabajoso y sofocante, no sólo para los no iniciados, sino también para aquellos que, teniendo ya una experiencia seria, no han sentido aún el placer desde lo profundo de su corazón. Pero aquellos que han saboreado ese placer y han hecho descender su dulzura por la garganta del corazón, pueden exclamar con San Pablo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Nuestros santos padres, habiendo escuchado la palabra del Señor, diciendo que del corazón
provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias, y que esto es lo que mancha al hombre, Mateo 15, 19, 20, así como su exhortación a limpiar el interior de la copa a fin de que el exterior también quede limpio, Mateo 23, 26, dejaron de lado cualquier otra forma de práctica de las virtudes para librar el combate únicamente en relación a este cuidado del corazón, absolutamente convencidos de que así dominarían sin esfuerzo cualquier otro ejercicio. Algunos padres le han dado el nombre de reposo del corazón, otros el de sobriedad y contradicción, otros lo han llamado examen de los pensamientos y cuidado del espíritu, pero todos han estado acordes en trabajar el campo de su corazón y así consiguieron comer el maná de Dios. A este respecto dice el eclesiástico: «Joven hombre, alégrate durante tu juventud, marcha en el camino de tu corazón sin reproche y arroja la irritación de tu corazón. Si el espíritu del que manda se levanta contra ti, no abandones tu lugar». Por lugar se refiere al corazón, según las palabras del Señor. Del corazón provienen los malos pensamientos, Mateo 15, 19, y aún no os elevéis demasiado, Lucas 12, 19, y en otro lugar, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, Mateo 7, 14. Y bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5, 3, o sea, aquellos que no tienen ninguna preocupación por el presente siglo. El apóstol Pedro dijo por su parte: «Sed sobrios y estad en guardia. Vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, da vueltas y busca a quien devorar». Primera de Pedro 5:3. Pablo considera expresamente nuestro cuidado del corazón cuando escribe a los Efesios: «Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre». Efesios 6:12. Lo que dijeron los santos padres en sus escritos sobre el cuidado del corazón lo conocen aquellos que se toman el trabajo de leerlo. Aquel que no tiene el deseo de inclinarse sobre sus escritos encontrará en mis palabras lo que han desarrollado Marco el ermitaño, Juan de la Scala, Esiquio y Filoteo el Sinaíta, Isaías, Barsanufio y toda la patrística o paraíso, etc. En resumen, nadie puede, sin cuidar su espíritu, llegar a la pureza del corazón y merecer de ese modo ver a Dios. Sin ella no habrá pobres de espíritu ni quienes lloren de hambre y sed de justicia. Nadie sin sobriedad será verdaderamente misericordioso, puro de corazón, pacífico, perseguido por la justicia. En una palabra, es imposible, sin la sobriedad, adquirir las virtudes inspiradas por Dios. Abrázalas sobre todas las cosas y harás la experiencia de que te hablo. Si además deseas aprender la manera de orar, te lo diré lo mejor que sepa con la ayuda de Dios. Ante todo, es necesario adquirir 3 cosas, luego te dedicarás a tu objeto. Indiferencia respecto a las cosas razonables, permitidas, e irracionales, prohibidas, es decir, estar muerto a todas las cosas. Una conciencia pura, cuidándote en tus actos de toda condena de tu propia conciencia. Finalmente, desprendimiento, inmovilidad ante toda pasión que te haga inclinar hacia el siglo presente o hacia tu propio cuerpo. Siéntate luego en una celda tranquila, en un rincón apartado, y dedícate a lo siguiente. Cierra la puerta y eleva tu espíritu sobre el centro de tu vientre, es decir, sobre tu ombligo. Comprime la aspiración del aire que pasa por la nariz de modo que puedes no respirar fácilmente, y escruta mentalmente el interior de tus entrañas buscando el lugar del corazón,
el sitio que todas las potencias del alma gustan frecuentar. Al principio solo encontrarás tinieblas y una opacidad pertinaz, pero si perseveras, si noche y día practicas sin cesar este ejercicio, encontrarás, oh maravilla, una felicidad sin límites. Pues tan pronto como tu espíritu haya encontrado el lugar del corazón, verá de un solo golpe todo lo que jamás había visto. Verá el aire que se encuentra en el interior del corazón y se verá a sí mismo enteramente luminoso y colmado de discernimiento. Además, si algún pensamiento apunta, no tendrá tiempo para formarse ni para convertirse en imagen, pues él la perseguirá y la reducirá a la nada mediante la invocación de Jesús. El espíritu, en su resentimiento contra el demonio, excitará la cólera que la naturaleza le ha dado contra los enemigos espirituales y los expulsará a grandes golpes. El resto lo aprenderás con la ayuda de Dios, practicando el cuidado del espíritu y reteniendo a Jesús en tu corazón. Siéntate, se te ha dicho, en tu celda, y ella te enseñará todas las cosas. Pregunta: ¿por qué la primera y la segunda formas de atención son incapaces de hacer un monje completo? Respuesta: porque no respetan el orden. Juan de la Scala ha fijado este orden de la siguiente forma: los unos se consagran a menoscabar sus pasiones, los otros salmodian y dedican a esa ocupación la mayor parte de su tiempo. Algunos otros perseveran en la oración, otros más tienen la mirada detenida sobre la contemplación de las profundidades. Es a la manera de una escala como es necesario considerar el problema. Aquel que desea subir una escalera no va de lo alto hacia lo bajo, sino de lo bajo hacia lo alto. Franquea primero el primer escalón, luego el siguiente y así sucesivamente todos los otros. De ese modo llegará a elevarse de la tierra para subir hasta el cielo. Si queremos llegar al hombre perfecto en la plenitud de Cristo, comencemos a subir la escala establecida a la manera de niños pequeños, recorriendo todas las etapas del crecimiento para llegar poco a poco a la medida del hombre y luego a la del anciano. La primera edad del crecimiento monástico consiste en reducir las pasiones, es la tarea de los principiantes. El segundo escalón, el que hace un hombre joven de un ser espiritual aún en la adolescencia, es la asiduidad en la salmodia. Por ella se debilitan y disminuyen las pasiones. La salmodia extiende su dulzura en su lengua y él alcanza su premio de Dios, pues no es posible cantar al Señor sobre tierra extranjera, o sea, sobre su corazón esclavo de sus pasiones. El tercer escalón de crecimiento, el que hace pasar al joven hombre a la virilidad espiritual, es la perseverancia en la oración, la señal distintiva de aquellos que han progresado. En este escalón existe tanta diferencia entre la salmodia y la oración como entre un hombre hecho, un adolescente y un hombre joven. El cuarto escalón del crecimiento espiritual corresponde al del anciano de cabellos blancos con la mirada fija, inmóvil en la contemplación, herencia de los perfectos. El itinerario ha sido cumplido, la cumbre de la escala ha sido alcanzada. Tal es el orden que el Espíritu ha establecido. No hay otro medio para que el niño llegue a hombre y alcance la condición de anciano más que comenzar por el primer escalón y a continuación, como conviene, subir los 4 restantes, elevándose así a la perfección. El primer paso hacia la luz, para aquel que quiere renacer espiritualmente,
consiste en menoscabar sus pasiones y cuidar su corazón. Es imposible de otro modo disminuir las pasiones. Viene en segundo lugar la intensidad de la salmodia. Cuando la resistencia del corazón ha debilitado y disminuido las pasiones, el deseo de la reconciliación con lo divino inflama el espíritu. El espíritu, así reconfortado, atrapa por medio de la atención a los pensamientos que aparecen en la superficie del corazón. Luego nuevamente se entrega a la segunda oración y atención. Entonces se desencadena la tempestad de los espíritus, los soplos de las pasiones empiezan a trastornar el abismo del corazón, pero la invocación del Señor Jesús los disipa y los funde como a la cera. Expulsados, agitan, sin embargo, mediante las sensaciones la superficie del espíritu. Luego la bonanza no tarda en hacerse sentir. Pero escapar a todo esto sin combatir es imposible. Es el privilegio de aquel que ha llegado a la edad adulta, del anacoreta cumplido, asiduo en la atención ininterrumpida del corazón. Luego, aquel que ha adquirido la atención se eleva lentamente a la sabiduría de los cabellos blancos, es decir, a la contemplación, la heredad de los perfectos. Aquel que haya recorrido esos escalones en el tiempo y orden requeridos podrá, después de haber expulsado de su corazón las pasiones, dedicarse a la salmodia, rechazar regularmente los pensamientos suscitados por las sensaciones y la turbación de la superficie del espíritu, dirigir hacia el cielo cuando haya necesidad, a la vez el ojo del cuerpo y del espíritu, y practicar la oración pura. Pero esto pasa raramente a causa de los enemigos emboscados en el aire. Todo lo que nos es pedido es un corazón purificado por la vigilancia. Si la raíz es santa, dijo el apóstol, también las ramas, Romanos 11:16, y el fruto. Pero levantar el ojo y el espíritu de manera distinta a la que hemos señalado, queriendo representarse mentalmente las imágenes, sería para ver una llana reverberación de imágenes antes que la realidad. Cuando el corazón es impuro, no se logran progresos con la primera y segunda atención. El que construye una casa no coloca el techo antes que los fundamentos, pues es imposible, sino que coloca en primer lugar los cimientos. Luego la construye y por encima le coloca el techo. Lo mismo sucede aquí. Cuidando nuestro corazón y disminuyendo nuestras pasiones, echamos las bases de nuestra casa espiritual. Luego, calmando por la segunda atención la tempestad de los espíritus malos sublevados por las sensaciones exteriores, establecemos sobre los cimientos los muros de la morada espiritual. Finalmente, por la perfección de nuestra inclinación hacia Dios y de nuestro retiro, colocamos el techo y terminamos así nuestra morada espiritual en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fin de Pseudo Simeón, el nuevo teólogo. Nicodemo el Agiorita. ¿De qué forma el espíritu penetra en el corazón? Os diré ahora cómo debéis guardar vuestro espíritu, es decir, el acto, energía de vuestro espíritu y vuestro corazón. Sabéis que todo acto mantiene una relación natural con la esencia y la potencia que lo ejercita y que, una vez ejecutado, retorna naturalmente hacia ella para unírsele y reposar. Por eso, una vez que se ha liberado el acto del espíritu, que tiene por órgano al cerebro,
de todos los objetos exteriores del mundo por medio de la guardia sobre los sentidos y la imaginación, deberéis llevar nuevamente este acto o energía a su esencia, a su potencia propia. En otros términos, llevaréis el espíritu al centro del corazón, que es, como hemos dicho, el órgano de la esencia y de la potencia del espíritu, y contemplaréis entonces mentalmente al hombre interior en su integridad. Esta conversión del espíritu, los principiantes acostumbran practicarla según la enseñanza de los santos padres sobrios, inclinando la cabeza y apoyando el mentón sobre el pecho, que el retorno del espíritu al corazón esté externo de desviaciones. Dionisio el Areopagita, en su pasaje sobre los 3 movimientos del alma, llama a esta conversión el movimiento circular y sin desviación del espíritu. Del mismo modo en que la periferia del círculo vuelve sobre ella misma y se une a ella misma, así el espíritu en esta conversión vuelve sobre sí mismo y se hace uno. Por eso Dionisio, el más excelente de los teólogos, ha dicho: el movimiento circular del alma consiste en su entraña, en ella misma, por el desprendimiento de los objetos exteriores y en la unificación de sus potencias intelectuales, la que le es conferida por su ausencia de desviación como en un círculo. Por su lado, el gran Basilio nos dice: el espíritu que no está disperso entre los objetos exteriores ni extendido sobre el mundo de los sentidos, vuelve hacia sí mismo y sube por sí mismo hacia el pensamiento de Dios. El espíritu, una vez en el corazón, no se detenga solamente en la contemplación sin hacer nada más. Allí encontrará la razón, el verbo interior gracias al cual razonamos y componemos obras, juzgamos y examinamos y leemos libros íntegros en silencio sin que nuestra boca profiera una palabra. Que nuestro espíritu entonces, habiendo encontrado el verbo interior, sólo le permita pronunciar la corta oración llamada monológica: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tened piedad de mí. Pero esto no basta. Debéis además poner en movimiento la potencia volitiva de vuestra alma, en otros términos, decir esta oración con toda vuestra voluntad, con toda vuestra potencia, con todo vuestro amor. Más claramente, que vuestro verbo interior aplique su atención tanto con su vista mental como con su oído mental a esas únicas palabras y, mejor aún, al sentido de las palabras. Así, permaneciendo sin imágenes ni figuras, sin imaginar ni pensar ninguna otra cosa, sensible o intelectual, exterior o interior, se producirá algo bueno. Pues Dios está más allá de todo lo sensible y lo inteligible. Por lo tanto, el espíritu que quiere unirse a Dios por la oración debe salir también de lo sensible y de lo inteligible y trascenderlo para obtener la unión divina. De allí las palabras del divino Nilo Evagrio: en la oración no te figures la divinidad, no dejes a tu espíritu sufrir la impronta de una forma cualquiera. Permanece, en cambio, inmaterial ante el inmaterial, y tú comprenderás. Que vuestra voluntad se aplique enteramente por el amor a las palabras de la oración. De ese modo, vuestro espíritu, vuestro verbo interior y vuestra voluntad, esas 3 partes del alma, serán uno, y la unidad comprenderá a los 3. De este modo el hombre, que es la imagen de la Santa Trinidad, adhiere y se une a su prototipo. Según la expresión de ese gran héroe y doctor de la oración y de la sobriedad mental, Gregorio Palamas de Tesalónica: cuando la unidad del espíritu se hace trinitaria permaneciendo una,
entonces se une a la mónada trina de la divinidad, cerrando toda salida a la desviación, manteniéndose por encima de la carne, del mundo y del príncipe del mundo. Razones por las cuales se debe retener la respiración durante la oración. Dado que vuestro espíritu, el acto de vuestro espíritu, tiene por costumbre extenderse y dispersarse sobre los objetos sensibles y exteriores del mundo, es necesario que al pronunciar esta santa oración no respiréis continuamente como se acostumbra según la naturaleza. Retened un poco vuestra respiración hasta que vuestro verbo interior haya dicho una vez la oración. Entonces respirad según la enseñanza de los padres. Porque la retención mesurada de la respiración atormenta, comprime y además hace penar al corazón que no recibe el aire reclamado por su naturaleza. El espíritu, por su lado, gracias a este método, se recoge más fácilmente y retorna al corazón, por causa, a la vez, del esfuerzo, del dolor del corazón y del placer que nace de ese recuerdo vivo y ardiente de Dios. Pues Dios procura placer y alegría a aquellos que lo recuerdan según las palabras. Cuando de Dios me acuerdo, gimo. Salmo 76:4. Aristóteles señaló, por otra parte, que el espíritu se localiza y se recoge en el órgano que experimenta la sensación de pena o de placer, porque la retención mesurada de la respiración vuelve sutil al corazón endurecido y pesado. Los elementos húmedos del corazón, convenientemente comprimidos, calentados, se vuelven más tiernos, más sensibles, humildes, mejor dispuestos para la compunción y más aptos para derramar fácilmente las lágrimas. El cerebro también se utiliza y al mismo tiempo el acto del espíritu se hace uniforme, transparente y más apto para la unión que procura la iluminación sobrenatural. La retención mesurada de la respiración comprime y hace sufrir al corazón, y la pena y el dolor le hacen vomitar el anzuelo envenenado del placer y del pecado que había tragado. Según el adagio de los antiguos médicos, lo contrario cura a lo contrario. De allí las palabras de Marco: el recuerdo de Dios es una pena de Cristo abrasada por la piedad. Cualquiera que olvida a Dios se hace amigo del placer e insensible. Y aún, el espíritu que ora sin distracción comprime al corazón, y a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Mediante esta retención mesurada de la respiración, todas las otras potencias del alma se unen también y vuelven al espíritu, y por el espíritu a Dios, lo que es admirable. Así el hombre ofrece a Dios toda la naturaleza sensible e intelectual de la que él es el lazo y la síntesis, según Gregorio de Tesalónica. Afirmo, además, que son los principiantes quienes, cuando oran, tienen mayor necesidad de esta retención mesurada de la respiración, puesto que, si bien pueden penetrar en el corazón a través del verbo interior y permanecer allí, cuando llega el momento de hacer reentrar al espíritu en el corazón y fijarlo con mayor celo, sobre todo en la etapa de la guerra con las pasiones y los pensamientos, y por ese retorno orar más integralmente, deben hacerlo recurriendo a la retención mesurada de la respiración. Tal es, en resumen, la célebre oración a la cual los santos padres han dado el nombre de oración mental y cordial. Si deseáis saber más, leed en el libro de la Santa Filocalia el tratado de San Nicéforo, el discurso de Gregorio de Tesalónica sobre los santos esicastas y la centuria de Calixto e Ignacio Xanthopoulos. Os exhorto calurosamente,
fuera de la lectura de las 7 horas canónicas cotidianas fijadas por la antigua legislación de la Iglesia, a dedicaros a esta oración cordial y mental y hacer de ella vuestra obra incesante y perpetua, a pronunciar en vuestro corazón el nombre suave y amable entre todos de Jesús, a pensar en Jesús en vuestro espíritu, a desear a Jesús y amarlo con vuestra voluntad, a dirigir hacia Jesús todas las potencias de vuestra alma, a buscar cerca de Jesús la misericordia en toda contrición y humildad. Si os es imposible, a causa de las preocupaciones y las inquietudes de este mundo, dedicaros a ello sin cesar, por lo menos fijaos 1 hora o 2 de preferencia hacia la tarde y en un lugar tranquilo y oscuro para consagraros a esta santa y espiritual ocupación. Fin de Nicodemo el Agiorita. Fin del audio.